Hola, ¿cómo están, queridos católicos digitales? Una vez más tengo la bendición de poder compartir con ustedes y en esta ocasión vamos a leer el Evangelio y a ver qué podemos tomar de enseñanza para este día tan importante. Y está tomado de San Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15. Dice así: En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús. Y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Él le respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que escuchan la palabra, reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón, en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón y bien dispuestos dan fruto por su constancia. Aquí lo importante es, una de las enseñanzas es que debemos aprender a escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, tu fe se despierta. Cuando escuchas la palabra de Dios, tienes esa oportunidad de cambiar de vida, tienes esa oportunidad de empezar en ese combate o continuar ese combate y no desmayar en el camino. La palabra de Dios viene siendo esa fuerza que necesitamos para avanzar en el camino de la fe, pero es necesario perseverar. Podemos ser como esa tierra no dispuesta, o también podemos ser esa tierra bien dispuesta, según nuestro comportamiento. Y aquí aprendemos a escuchar la palabra que Dios nos da. Dice que en aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y entonces les dijo esta parábola. Me llama la atención el hecho de que la gente se reunía en torno a Jesús. Y es que cuando estamos junto a Jesús nos damos cuenta de lo poco que somos y de la gran necesidad que tenemos de Él. En la medida en que te apartas de Jesús, entonces no te das cuenta de lo que le necesitas, de lo mucho que le necesitas. Y cuando escuchamos su palabra, quizá en un primer momento, quizá no nos llame la atención o pensamos que eso no es para nosotros. Pero la palabra de Dios es una palabra que te libera, es una palabra que te da la fortaleza para poder empezar a producir frutos buenos.
escuchar esa palabra, poder recibirla en el corazón y procurar darle perseverancia a lo bueno que inicias. A veces nos puede pasar que empezamos lo bueno, pero no le damos continuidad. El Señor explica la parábola del sembrador. Dice que unos cayeron en camino y la gente los pisó y los pájaros se lo comieron. La gente pisó esos frutos y los pájaros se los comieron. Y dice en explicación, lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones. Entonces aquí Jesús nos revela que tenemos que custodiar esa palabra, que tenemos que conservar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque el diablo va a estar ahí queriendo arrancar esa palabra de tu vida para que no dé fruto. Lo importante aquí es perseverar en la palabra. En la medida en que perseveramos, en la medida en que nos mantenemos cerca de la palabra, el enemigo no va a poder impedir para que esa palabra dé fruto. Pero si dejamos que la palabra, o mejor dicho, si permitimos alejarnos de la palabra, entonces no vamos a poder dar esos frutos que debemos. Y luego dice que el diablo viene y se lleva de sus corazones su palabra para que no crean ni se salven. La palabra nos lleva a la fe y la fe nos permite entrar en comunión con Dios, reconocer nuestros pecados y luego recibir su perdón y así poder ser salvados. Es la ventaja de poder creer, es la ventaja de poder estar cerca de Dios. Luego va la otra etapa, dice otros cayeron en terreno pedregoso y brotaron y se secaron por falta de humedad. Hay una falta de correspondencia de la tierra. La tierra no estaba húmeda y dice la interpretación que hace Jesús. Representa a los que escuchan la palabra y la reciben con alegría, pero no tiene raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Por falta de humedad dice que se seca. Cuando llega la prueba, permitimos que el enemigo nos quite del corazón la palabra y entonces sucumbimos, entonces fracasamos, entonces fallamos. Dice la interpretación que Jesús hace. Dice, lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que escuchan la palabra, la reciben con alegría, pero no tiene raíz, por lo que algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. ¿Cuánta gente le ha pasado así? Que han creído en un momento, pero después con el tiempo han dejado de creer. O sea, la semilla cayó en una tierra, pero luego la humedad comenzó a desaparecer. Y cuando comienza a desaparecer la humedad, entonces la semilla ya no puede fructificar. La planta ya no puede crecer. Entonces también pensemos qué significa para nosotros esa humedad espiritual que a lo mejor hemos descuidado, y por eso es que ahora la palabra pues ya no puede dar fruto, porque nos hemos separado, ya no hemos creído, como dice la interpretación que Jesús hace. Representa a los que escuchan la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Luego viene la otra parte la otra circunstancia de la semilla. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Dice, lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes y las riquezas y los placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Dice, cayó entre espinos. Cuando solemos ir a la misa y de pronto vamos solo por compromiso. Recibimos la palabra, pero cae entre espinos. Los afanes de la vida pues no nos permiten involucrarnos en la parroquia y eso hace que no podamos dar lo que Dios quiere de nosotros, es decir, nos impide que podamos fructificar. Dice,
Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero los afanes, la riqueza, los placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y dispuesto. Escuchan la palabra y la conservan en un corazón bueno y dispuesto y dan fruto por su constancia. Aquí está la clave. Dice que se da fruto por la constancia. Entonces Jesús nos dice ahora en su palabra que para que podamos dar fruto necesitamos tener cercanía con la Biblia. Dice, la semilla que cayó en tierra buena, representa a los que escuchan la palabra. Escuchar la palabra. Tenemos coincidencia con aquellos que recibieron la semilla. La conservan en su corazón. El corazón bueno, húmedo, es decir, dispuesto a que la semilla, a que la palabra dé fruto en nosotros. Y luego dice, y bien dispuesto, y da fruto por su constancia. Dar fruto, o sea, la palabra de Dios fructifica en nosotros porque no permitimos que el diablo arranque la palabra de nuestros corazones. Andamos siempre con la palabra en nuestras vidas. Por eso que Dios nos conceda la gracia y que también nosotros estemos dispuestos a recibir esa gracia de poder permanecer siempre arraigados a la palabra, arraigados en la palabra de Dios. Que la Virgencita les bendiga. Les pido que antes de terminar este video pues den una manita arriba y que agradezco también a los que se han suscrito a este canal de Católico Digital. Ciertamente pues a veces los abandono porque por tantas razones no me queda tiempo, pero cuando tengo oportunidad pues comparto, y como en esta oportunidad vivamos siempre arraigados a la palabra de Dios. Saludos.